Buen día, maestro, soy Carlos y junto a mi compañera Natalia le presentaremos acerca del primer imperio mexicano. Gracias, Carlos. Para comenzar mencionaré a grandes rasgos que fue el primer imperio mexicano. Bueno, este fue un estado que nació como resultado del movimiento independentista de Nueva España. Su imperio histórico comprende desde la firma de los tratados de Córdoba en 1821 hasta la proclamación de Plan Mata, de Casa Mata, y la instalación de la República Federal en 1823. Gracias, Nati. Así como lo mencionaste, surgió tras el movimiento independiente, impulsado por el cura Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, entre otros. Pero después de este evento surgió otros personajes relevantes en el primer imperio. Uno de estos personajes, y se puede decir que el más importante, fue Agustín Iturbide. Durante el primer imperio fue un militar y político, que luego de encabezar al ejército trigarante y con su entrada triunfante a la Ciudad de México, entre otras más razones, se convirtió en el primer emperador de México, recibiendo el título de Agustín I. Para ir finalizando con este bloque de personajes, otro a mencionar es el comandante Antonio López de Santa Anna, el cual encabezó el Plan de Casamata en 1823, que llevó a cabo la disolución del imperio. Bueno, antes de hablar del fin de este imperio, quisiera mencionar un punto que a mi parecer es muy importante, el cual es el contexto en el que se menciona que se encontraba este periodo. Para esto debemos tomar en cuenta que este era un México posterior a una guerra la cual le trajo problemas económicos, sociales y políticos en todo el país. Sobre todo en este último punto podemos ver esa gran grieta y no encontraremos una opinión de dos o más bandos. Un ejemplo fueron los grupos federalistas y centralistas. Muy buen punto de vista, Natalia, pero ahora toca hablar de algunas causas de la caída de este imperio. La primera es la inestabilidad política y económica. La administración de Iturbide fue marcada por problemas financieros y conflictos con el Congreso. También, este no logró estabilizar la economía ni establecer un gobierno eficaz. El segundo punto es el descontento militar y civil. Tanto el ejército como diversos sectores de la sociedad estaban descontentos con el gobierno de Iturbide. La falta de apoyo popular y militar debilitó la posición de este. El tercer punto es la oposición de líderes liberales. Figuras clave como Antonio López de Santa Anna y Vicente Guerrero se opusieron a Iturbide. Santa Anna se levantó en armas en el Plan de Casamata,
en 1823, que pedía la restauración del Congreso y la instalación de una república en lugar de un imperio. El cuarto y último punto para hablar es la renuncia y exilio de Iturbide. Ante la creciente oposición, Iturbide renunció a la corona el 19 de marzo de 1823 y se exilió. En su ausencia, el Congreso declaró la creación de la Primera República Federal. El primer imperio mexicano, por lo tanto, terminó oficialmente en marzo de 1823, dando paso a la instauración de la República Mexicana. Es cierto, todo estos puntos que llevaron al fin del imperio pero para finalizar me gustaría decir los logros de este imperio que a pesar de ser corto y largo, algo problemática por un decir planteo las bases para una evolución política en el país. Algunos puntos que ayudan a esto son consolidación de la independencia, aseguro la independencia de México respecto al España, unificación de territorio, abarcó grandes territorios incluyendo partes de Centroamérica, establecimiento de la soberanía, intentó establecer un gobierno independiente, creación de institucional nacional, sentó base para instituciones autónomas. Muy cierto, Natalia. Y eso fueron los logros importantes del imperio para, como mencionaste, conseguir una evolución. Bueno, eso fue todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Hola, profesor. Soy Carlos y junto con mis compañeros Kenay y Luz María, le hablaremos acerca del Segundo Imperio Mexicano. Me presento, soy Kenay y comenzaré diciendo qué fue este imperio. El Segundo Imperio Mexicano fue un régimen monárquico establecido en México entre 1864 y 1867, bajo el emperador Maximiliano I de Habsburgo. Para entender cómo Maximiliano I de Habsburgo llegó al trono en México, debemos entender que este imperio surgió en un contexto de intervención extranjera y conflictos internos. Para entender un poco más sobre esto, mi compañera Luz María nos la mencionará. Claro que no. Bueno, todo esto surgió por la intervención francesa. Esta, porque tras la suspensión del pago de la deuda externa por parte del presidente Benito Juárez, Francia, junto a España y Gran Bretaña, invirtió en México. Aunque España y Gran Bretaña se retiraron, Francia, bajo Napoleón III, continuó con la invasión. Esto conllevó que en 1863 un grupo de conservadores mexicanos ofrecieran la corona a Maximiliano de Habsburgo, un archiduque austriaco. Maximiliano aceptó
y en 1864 llegó a México con su esposa Carlota. Bueno, ahora hablaré sobre cómo fue el imperio o reinado de Maximiliano. Maximiliano intentó implementar una serie de reformas progresistas, influenciadas por el liberalismo europeo. Entre ellas estaban las reformas agrarias, que eran los intentos de repartir tierras a los campesinos, los derechos laborales, la mejora de las condiciones laborales y salarios, y por último la educación y cultura, esta por la promoción de la educación y las artes. Por último, mencionaré el fin de este segundo imperio. Hubo dos factores que se dieron para lograr esto. El primero fue el retiro del apoyo francés, tras la presión de Estados Unidos hacia los de Francia, para que retirara sus tropas de México en 1865, ya que el país norteamericano apoyaba a Benito Juárez, obligando a Napoleón III a retirar sus tropas en 1866, dejando a Maximiliano sin apoyo militar. Y el otro aspecto fue el juicio y ejecución de Maximiliano, el cual fue juzgado y condenado a muerte por un tribunal republicano. Fue fusilado el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas en Querétaro.